Nos atiende Ana María Gómez de Azoleche. Doña Ana María, buenos días. Julio, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Esta discusión, que no tiene que ver nada con sus afiliados, ¿cuánto les está costando? Pues Julio, mucho, y quiero decirle que esto es un patrón de riesgo que lamentablemente se repite para el sector lácteo cada vez que hay una protesta, cada vez que hay un paro. En este momento, le doy un par de datos que pueden, darnos la dimensión del impacto. Boyacá es el tercer departamento que más leche produce en el país. Santander está normalmente entre el sexto y el séptimo. Y entre los dos estamos hablando de 900,000 litros diarios. El litro formal, porque le estoy hablando del mercado formal, se paga en un promedio entre 2.000 y 2.100 pesos. Entonces haga la cuenta de lo que se está perdiendo. Estamos hablando solamente de esa venta, de ese transporte de leche crudo, pero alrededor de ese ecosistema, el transportador, la industria que lo procesa, el campesino que la ordeña, realmente el impacto es inconmensurable. Ustedes ya han identificado, hay un represamiento en algunos sectores. Ustedes mencionaban que por supuesto Santander y Boyacá son los más afectados y están mirando rutas alternas, pero ¿ya se está venciendo la leche en los camiones? Sí, le cuento que el tema con la leche es el siguiente. La norma colombiana, la norma sanitaria colombiana, dispone que la leche hay que llevarla para procesamiento, la leche cruda, dentro de las 48 horas siguientes a que se recoge, digamos, se ordeña y se enfría. Entonces, y llevamos más o menos 5 o 6 días en eso, pues seguramente ya hay leche que ya no está en condiciones de ser tratada, insisto, por el mercado formal. Fíjese que además el riesgo de esto, y qué bueno que me lo pregunta, es que esas leches que de pronto ya no están en la mejor condición vayan a ser procesadas de otra forma, mercados informales, en fin, entonces efectivamente comienza, a pesar del esfuerzo que hace el transportador, la industria procesadora de buscar vías alternas para desviar la leche, pero eso entonces tiene problemas de fletes más altos, son vías terciarias que no están adecuadas para el paso de ese tipo de camiones, por eso les digo que es que el impacto se produce como en efecto de bala de perdigón, son muchos los sectores y muchas las afectaciones que hay. Ella es Ana María Gómez y representa al sector lechero. Doña Ana María, toda nuestra solidaridad y ojalá se supere este problema muy pronto. Ha sido usted muy amable. Así. Muchas gracias, Julio, a usted. Y sí, que se supere este problema. Mil gracias. Buen día. Escribe un oyente, en el Quindío está igual. A nosotros nos toca Quimbaya. Mi tía pagó el doble y mi finca ni siquiera aparece en el sistema para ver en cuánto quedó. A mi papá le ha tocado ir varias veces y nadie le dice nada. Los pollitos, ¿qué dicen los pollitos? Don Gonzalo Moreno es el hombre de FENAVI. Los huevos. Don Gonzalo, ¿qué afectación tiene su sector? Buenos días. Buenos días, Julio. Un gusto saludarlos. Pues mire, Santander representa el 23% de la producción avícola del país. Tenemos 57 millones de aves en todo el departamento y 1.200 granjas. En este momento tenemos represados 13 millones de huevos en diferentes granjas. Tenemos 2.000 toneladas de carne de pollo y ya se nos está acabando el alimento en algunas granjas, particularmente las granjas de Lebrija, que es donde está el epicentro de los bloqueos, donde tenemos 260 granjas. Doctor Moreno, el punto más importante que tiene Colombia de producción avícola está en Santander. En el escenario catastrófico de que esto siga toda la semana, ¿a qué nos enfrentamos los colombianos con el pollo y el huevo? Pues mire, Espinosa, lamentablemente esto ya lo aprendimos en el año 2021. La otra gran zona productora avícola del país es el Valle del Cauca, que representa cerca del 21%. Y lo que vivimos, la pesadilla del año 2021, es que por los bloqueos ilegales no pudimos entrar alimento a granjas y se nos murieron cerca de 40 millones de aves, lo que causó que se aumentara el precio del huevo y del pollo y que nos demoramos, en el caso de huevo, casi 18 meses en lograr los niveles de producción que teníamos antes como consecuencia del ciclo de producción. Por eso desde el primer día empezamos a hacer un llamado que esto no puede ser. Ahora Julio preguntaba, en medio de un bloqueo, ¿quién gana? Todos perdemos. Todos los colombianos perdemos por estos bloqueos. Todos los colombianos pagamos las consecuencias en nuestro bolsillo y en el mercado de estos bloqueos. Y lamentablemente es una conducta que se volvió reiterada cada vez que una comunidad está inconforme con un colegio, con una ruta, con el acueducto, que está inconforme con el impuesto predial ahora, pues el catastro que tiene consecuencias en el predial, sencillamente se hace un bloqueo. Es una conducta que se nos volvió paisaje y nos afecta a todos los colombianos.
Él es el hombre de FENAVI. Don Gonzalo, gracias por atendernos y ojalá que se arregle esto pronto y como siempre nuestra solidaridad con los pollitos. Gracias, Julio. A todos ustedes. ¿Qué dicen los transportadores? Fede Transcarga. Arnulfo Cuervo. Don Arnulfo, buenos días. ¿Cuánto vale la afectación para ustedes de estos bloqueos? Buenos días, Julio. Estamos hablando que diariamente el sector del transporte de carga está perdiendo casi 24.000 millones de pesos. Y eso determinado porque se están afectando más de 22.000 camiones o vehículos de carga que están paralizados, digamos, en estas condiciones. Se han dejado de mover entre 170.000 y 220.000 toneladas de carga diaria, lo que representa aproximadamente un 40 a un 50% de la operación logística nacional. Entonces, pues la afectación sigue siendo enorme cuando hablamos del sector de transporte de carga, cuando movemos el 96% de la carga que mueve el país y estamos paralizados, digamos, en ese 40 o 50%. La afectación directa la recibe el transporte de carga, pero la afectación indirecta la recibe todo el país. Somos menos competitivos, se hacen más costosos los bienes transportados y al final del día es el consumidor final el que tiene que pagar los mayores fletes. Mire lo que estaba diciendo el señor de FENAVI. Indiscutiblemente, cuando hablamos de un valor mayor en el tema, por ejemplo, de alimentos, el tema del pollo, que es parte de la canasta básica familiar, pues estamos afectando enormemente el tema inflacionario en Colombia. Sí, señor Cuervo, pero si lo escuchan en este momento los camioneros, especialmente de Santander, de Boyacá, donde están bloqueados, ¿usted qué les dice a ellos? Porque al final la situación es que esto es repetitivo. En cada paro, o ustedes mismos han liderado paros parecidos, siempre termina afectado es el resto del pueblo colombiano. Pues mire usted, Fede Transcarga como representación de empresa de transporte de carga nunca ha liderado un paro en Colombia. Nosotros como Fede Transcarga no acudimos a las vías de hecho. Lo cierto es que sí hemos sufrido a lo largo de estos ya 4 años más de 2.500 bloqueos en las vías. Y cada vez que existe un bloqueo en las vías, lo único que se hace es paralizar al país. A los transportadores de carga tenemos que decirles que en la medida en que continuamos siendo resilientes, cuando hablamos de los camioneros, cuando hablamos de la empresa de transporte de carga, lo único que tenemos es que estar esperando una solución que suele el gobierno llegar tardíamente. Cuando ustedes estaban hablando ahora inicialmente en la introducción al tema, de que era un problema no solamente del gobierno, sino un problema de las alcaldías, de los consejos municipales. Nosotros lo analizamos en la federación de una manera distinta. Decimos que solamente es un problema del gobierno nacional. Cuando el Instituto Geográfico Agustín Codazzi incrementa en más de 1000% los valores prediales, por más que el Consejo Municipal quiera hacer una disminución de las tarifas, pues es imposible no incrementar el valor del precio de ese impuesto a pagar. Entonces, hoy ese problema que se está presentando lo genera nuevamente el gobierno nacional por, digamos, tomar decisiones en consultas antitécnicas en perjuicio de todos los colombianos. Él es Arnulfo Cuervo, representante de los transportadores. Hablamos con la leche, hablamos con los pollitos y ahora con los transportadores. Don Arnulfo, esperemos buenas noticias para hoy. Apostemos a que el gobernador de Santander